¿Qué tal, fenómeno? ¿Todo bien? Veo que está estudiando un montón, ¿verdad? Qué bien. ¿Qué tal, Gris? Bienvenida. Albertino, bienvenido. Hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Qué tal, Susana? María, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Pues bienvenidos. Vamos quitando la música. Muy bien, vamos quitando la música. Poco a poco se van juntando nuestros compañeros, se van juntando nosotros. Pues bienvenidos. Pues hoy tenemos cositas, exámenes en julio. Muy bien, muy bien. Yo tengo la certeza que tú ya lo tienes. Fenómeno, estudias muchísimo. Muy bien. Pues hoy entonces tenemos nuestro directo de dolor visceral y sistema nervioso autónomo. Y antes del directo tengo que darles algunos recaditos, mensajes, algunos apuntes que hay que hacer. Pues hoy después del directo empiezan los juegos de fisio, ¿no? Los juegos de fisio es una propuesta mía y de Ruby con toda parte del arte de Luca, que está haciendo todo el tema medieval y todo esto, para desarrollar un poco el tema del razonamiento clínico, ¿vale? Para desarrollar un poco esto. Entonces, ¿en qué consiste? Es una preparación. Haremos en 2 etapas. La etapa 1 la haremos ahora en marzo y todas las semanas vamos a proponer un challenge, ¿no? Un desafío. Y el desafío es el billete para poder ingresar en la semana del razonamiento clínico, que será en abril, si no me equivoco. Si me equivoco, Rubito, me dices. Entonces, cumplir los challenges, cumplir los desafíos, será el billete de ingreso para la semana del razonamiento clínico, que ahí no será en Instagram, será cerrado en un grupo o en YouTube o en Zoom o algo así. Hola Edgar, bienvenido. Entonces, esta semana, particularmente hoy, empezará los juegos de fisio, ¿vale? Después del directo habrá entonces el Challenge 1, que lo vamos a traer otra vez porque le gustó un montón a la gente, que es el Cuclillas Challenge. Luego la semana siguiente tenemos el challenge del Iceman, ¿no? Del hombre de hielo. Y en la semana 3 tenemos un challenge sorpresa. Y quien logre todos los challenges y quien también haga todos los desafíos de la semana del razonamiento clínico, al final de la semana del razonamiento clínico les daremos un regalito, pero solo para quien haga todas las tareas a lo largo de este tiempo, ¿vale? Entonces hoy, después del directo, empezará esto y luego vamos desarrollando semana a semana. Muy bien, pues bienvenidos. Hoy tenemos un directo de dolor visceral y sistema nervioso autónomo, y el directo de hoy está basado en la clasificación de JASP cuanto a dolor visceral crónico de origen secundario,
¿vale? Entonces el directo de hoy está basado en la clasificación de JASP para la clasificación de dolor visceral crónico de origen secundario, ¿vale? Entonces me va a preguntar, entonces, pero Luis, entonces, es decir, hay dolores crónicos de origen primario, eso es, hay también de origen primario, pero lo que vamos a hablar hoy es más de los secundarios, que es lo que se suele encontrar más en consulta, ¿no? Es decir, después de una cirugía o después de un diagnóstico de endometriosis, por ejemplo, la mujer empieza a tener dolores referidos como, no sé, en la espalda, o empieza con dismenorrea secundaria a la endometriosis, por ejemplo, o después de una cirugía, después de una úlcera duodenal o el estómago, empieza a pasar una quemazón o un dolor torácico funcional. Esto es secundario, es decir, hubo algo, un trauma, un daño, un cambio, y a la raíz de este cambio se empieza a desarrollar un dolor visceral. Muy bien. Entonces es por ahí que vamos hoy, ¿vale? Como siempre, estéis a gusto para hacer preguntas y todo esto. Entonces ya se sabe que hay dos clasificaciones, origen primario y origen secundario. De lo que vamos a hablar hoy es más de origen secundario. ¿Y por qué estoy hablando hoy del tema? ¿Por qué estoy hablando de esto hoy? Porque hay una idea de que quien trata la parte visceral son solo los osteópatas, ¿no? Hay esta idea en el mundo de la fisioterapia, hay la idea de que la víscera no está contemplada en la formación, ¿no? En la carrera, en el grado y todo esto. Hay esta idea que no está ahí, por esto no es cosa de fisio, es cosa de osteópata, de terapeutas manuales, de lo que sea, pero de fisioterapeutas no. Entonces, mira, estoy poniendo una referencia internacional, ¿no? Una referencia internacional de un órgano, de una institución que es la referencia mundial en clasificación y diagnóstico de dolor, ¿vale? Entonces, por esto vamos a empezar a balizar las cosas por ahí, ¿vale? Para salir un poco de las creencias, de los mitos, de alguien me dijo, pero no sé bien cómo justificar mis conductas, no sé bien cómo justificar mi actuación, cómo justificar mis argumentos, todo eso, esto ya no puede cuadrar más, hay que saberlo. Entonces, por esto vamos por ahí, ¿vale? Y empezamos, entonces, diciendo que trabajar con el tema visceral no es solo para osteópatas, no es una tarea exclusiva de osteópatas. ¿Y por qué os digo esto? ¿Por qué os comento esto? Porque la Asociación Internacional para los Estudios de Dolor refiere que para tener un buen abordaje terapéutico a estos pacientes que sufren de dolores viscerales, se necesita de un equipo multidisciplinar, ¿no? Se necesita de múltiples profesionales trabajando a la vez con un enfoque único, un objetivo único, que es el paciente, claro. Y fijaros lo que trae JASP en el documento, en este documento de consenso, ¿no? Que en el equipo también debe estar el fisioterapeuta. También debe estar el fisioterapeuta para el manejo de condiciones complejas. ¿Y qué es un dolor visceral de origen secundario? Es una situación compleja, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Una situación compleja. ¿Por qué compleja? Porque en general, chatos, estos pacientes no tienen solamente una queja. No tienen solamente una queja. Tienen 10 quejas
Me vais siguiendo. Estos pacientes en general no tienen solamente una queja. Sufren de múltiples quejas. ¿Sí o no? Decidme vosotros. Hay una sobreposición, hay un solapamiento de situaciones clínicas en estos pacientes. No es una situación clínica aislada, es una suma, son clusters, y en el documento de consenso también lo trae así, como clusters. Son clusters en un mismo paciente. Entonces, un mismo paciente sufre de alteración de la calidad del sueño, sufre de endometriosis, sufre de dismenorrea, sufre de gastritis, sufre de, no sé, infecciones de repetición, sufre de anginas. No sé. Un mismo paciente te trae múltiples quejas, múltiples síntomas, múltiples elementos que al final están mezclados en la situación clínica del paciente. ¿Estamos de acuerdo o no? Estos son pacientes complejos que tienen múltiples síntomas, múltiples causas para sus dolores, para sus molestias, para su sufrimiento y todo esto. Ok, entonces son pacientes complejos. Vale, perfecto. Entonces, ¿por qué es importante tener un osteópata ahí? ¿Por qué es importante tener un fisioterapeuta ahí? ¿Por qué es importante? ¿Qué opináis vosotros? ¿Por qué es importante? Si es decir, es múltiple, ¿no? Es multifactorial. Pues puede venir a la raíz de una cirugía, puede venir a la raíz de un trauma, a la raíz de un estrés muy alto, de, no sé, de un trabajo que no le gusta nada a la gente, al paciente, puede venir de múltiples causas. Muy bien, entonces, ¿por qué se propone que haya un fisioterapeuta ahí? ¿Por qué se propone que haya un osteópata en esta situación? ¿Por qué creéis vosotros? ¿Por qué tengo que darle ejercicio? Solo esto, nada más que esto. No, chatos, ¿por qué? Somos unos, para no decir que somos los mejores, somos unos de los mejores profesionales sanitarios para trabajar con un tema que nos olvidamos todos los días. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? Pero Luis, ¿cómo me olvido del dolor? ¿Qué estás diciendo? ¿Que nos olvidamos del dolor si trabajo con esto todos los días? Claro, nos olvidamos del dolor. Y os voy a justificar por qué nos olvidamos del dolor. Fijaros, ahí tenemos un paciente con un dolor crónico de origen visceral secundario, ¿ok? Muy bien. Estos pacientes, para que sea crónico, yo necesito de más de 3 meses de duración, ¿no? Entonces empieza hoy y en 3 meses empieza la cronificación. Ok. Ahora, cuando voy a un médico, el médico hace toda la investigación diagnóstica, toda la búsqueda por la causa, ¿no? La causa. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Entonces, bueno, se imagina que se encuentra algo y se le da pastillas al paciente, ¿no? Medicaciones, vamos, vete a casa y es esto. Ok. Y luego le derivo al paciente al nutricionista. Vamos, va a ver qué tal la dieta y tal. Muy bien. Porque se hace todas las pruebas diagnósticas, todo lo que es necesario hacerlo. Y bueno, se saca un diagnóstico, es intolerante a esto no te viene bien, sacamos esto, quitamos esto, pum, 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 ahora tu dieta es esta y así sigue la vida. Ok, este es el profesional 2. Ahora, si no estamos atentos, chatos, si no estamos atentos, este paciente vendrá también a nosotros, a los osteópatas y a los fisioterapeutas. Y en esta situación, ¿qué nos han dicho que tenemos que buscar? ¿Qué nos han dicho que tenemos que buscar? La causa, ¿no? El origen, la raíz de todo. Es esto.
¿Sí o no? Decirme algo, darme corazoncitos. Buscar la causa, buscar el tejido dañado, buscar el test biomecánico, buscar la pierna corta, buscar la retracción facial, buscar la escucha facial, buscar, bueno, la búsqueda por la causa. No es esto, no es esto. Eso no es el challenge a diario del terapeuta, la búsqueda por la causa. Entonces, chatos, por esto os dije, por esto os comenté, que eventualmente nos olvidamos de que el paciente tiene dolor y nos ponemos a buscar la causa. Y ahí el tema, chatos, el tema es que podemos encontrar un tejido dañado, podemos encontrar endometriosis, podemos encontrar una hernia, podemos encontrar una retracción facial, podemos encontrar una cicatriz. Pero esto significa que molesta algo. Tener esto significa que le duele al paciente. Tener esto significa que le molesta al paciente. Tener esto significa que es un sufrimiento. ¿Sí o no? Esto es una relación de causa y efecto. Si tengo una cicatriz, si tengo una cirugía, voy a desarrollar dolor. Esto es una relación de causa y efecto. ¿Sí o no? Decidme. Susana ya ha contestado, María también. No es una relación de causa y efecto. Este es el tema, chatos, porque estamos hablando de visceral. Entonces no es una relación de causa y efecto. Es decir, el tejido está dañado, hay una cicatriz, hay una retracción, hay lo que sea. Pero lo que genera el dolor no es esto. Esto puede facilitar que el paciente venga a tener dolor. Esto puede facilitar el desarrollo de un dolor crónico, pero no es esto. ¿Por qué no es esto? Porque tú le tratas, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene endometriosis, les voy a comentar 2-3 casos, luego a la secuencia. Paciente que tiene endometriosis, tú le tratas a la paciente que tiene endometriosis, que sufre de dismenorrea, que sufre de dolores lumbares, y se le quita el dolor lumbar, ¿ok? Se le quita el dolor lumbar y ahora las reglas le molestan muchísimo menos. Muy bien. ¿Qué ha pasado con la endometriosis? ¿Tú le has curado de la endometriosis? No le has curado de la endometriosis. Y si es una cicatriz de cesárea, tampoco le has quitado la cicatriz. Pero el dolor ha mejorado, Luis. Entonces, es decir, encontré la causa, encontré el origen. No, chato, tú encontraste el mecanismo que estaba infligiendo daño al paciente, que le estaba generando daño, que le estaba haciendo daño. Tú encontraste el mecanismo, aunque tú no sepas, tú encontraste el mecanismo, no la causa. ¿Y sabes por qué? Porque una de las cosas que nos enseña este documento de IASP es que un dolor visceral, chatos, es muy raro que se conozca de verdad la causa de un dolor visceral. Es muy raro que se conozca esto. Por esto está tan poco estudiado, por esto se habla tan poco de esto. Es decir, cuando digo se habla tan poco de esto, yo digo, hablamos muchísimo de esto. En osteopatía no hablamos casi nada de esto. En fisioterapia no se escucha hablar de esto en congresos, en simposios, en nada. No se escucha mucho hablar de esto. ¿Y por qué? Porque es súper difícil, es súper raro encontrar de verdad cuál es el tejido que está generando el daño. Pues la estructura que está generando el daño. Es súper complicado. Por esto, cuando hablamos de dolor visceral, ya no importa tanto la víscera, ni el tejido, sino que el mecanismo que está generando el dolor. ¿Me vais siguiendo, sí o no? Es una perspectiva más neurofisiológica y una perspectiva menos biomecánica. ¿Me va siguiendo o no estoy explicando nada? Seba, decirme, estoy complicando las cosas, no estoy explicando nada. Decirme, por favor.
¿Y por qué os he puesto ahí fisioterapeutas? Porque a veces creemos que es un trabajo solo de osteópatas y no es un trabajo solo de osteópatas, es un trabajo reconocido por IASP también de fisioterapeutas. Es decir, si es un trabajo reconocido también de fisioterapeutas, ahí tenemos que manejar este conocimiento. Tenemos que manejar este conocimiento. Entonces tenemos que sacar un poco esta idea de seguir diciendo que el problema es el ligamento A, o el ligamento B, o la víscera A, o la víscera B. Es el mecanismo que está generando, que le está infligiendo daño. Es el mecanismo, no es la estructura. Muy bien. Y es súper complicado decir, de verdad, el diagnóstico definitivo. Entonces yo les propongo siempre, como siempre los hago, les propongo que a lo mejor no pensamos en la víscera, sino que en el sistema. ¿Qué os parece? Es decir, sistema genitourinario, sistema ginecológico, el sistema renal, el sistema hepatobiliar, el sistema gastrointestinal. A lo mejor explicamos mejor si derivamos nuestra justificación a un sistema y menos a una víscera. A lo mejor cuadra mejor con lo que hay con lo que hay puesto en la literatura científica. Vale. Entonces, es una propuesta, echarle un vistazo, darle una vuelta en estos conceptos, porque esta es el cambio, es la revolución, ¿no? Porque seguir por los mismos caminos nos llevará siempre a los mismos lugares, los mismos sitios. ¿Vale? Entonces está ahí, fisioterapeutas. Muy bien, fisioterapeutas. Entonces, en este mismo documento de IASP, ¿sabéis lo que propone también IASP? Mira, fijaros, que el paciente que sufre de dolor visceral, fijaros ahora, si os suena esto, que ya me recuerdo de haberles comentado un par de veces. Es común que en pacientes con dolor visceral que hayan comorbilidades. ¿Qué tipo de comorbilidades? ¿No? ¿Qué características? Alteración psicológica, alteración cognitiva, alteración de la atención, alteración del temperamento, alteración del humor, alteración de la calidad del sueño, alteraciones comportamentales. Chatos, es normal, está escrito en el documento, está descrito en el documento. Es normal que estos pacientes tengan cambios emocionales y comportamentales. Os pregunto, ¿cuadra con vuestra clínica o no? ¿Esto cuadra con vuestra clínica, sí o no? Decidme vosotros. ¿Cuadra con vuestra clínica? O estoy flipando, porque con la mía cuadra perfectamente, pero quiero saber con la vuestra. Sí, ¿verdad, Gris? Entonces, fijaros, está en el documento, Juan, está en el documento, está dicho, está puesto ahí. Es frecuente, es común, no es normal, fijaros, es común que estos pacientes también tengan cambios comportamentales. Entonces, quien ya trabaja con la idea del ECNA integrativo, que lo ha utilizado en la clínica, uno de los relatos más importantes que tengo yo y que me cuentan los alumnos del ECNA integrativo es el cambio de la actitud del paciente. Es el cambio en la actitud del paciente. Es el cambio comportamental del paciente. El cambio cognitivo del paciente. El cambio emocional del paciente. Además del dolor. El dolor, claro, obviamente. Claro que sí. Además del dolor. ¿Es correcto lo que os comento, chatos? Para los que estáis ahí que ya son cazadores de cebras. ¿Es correcto lo que os comento? Que la aplicación del ECNA integrativo, además del dolor, influye
en el comportamiento del paciente, influye en la parte cognitiva del paciente, influye en la atención, la paciencia, influye en la forma como interpreta sus estreses. ¿Es verdad o no? O lo que estoy diciendo es una tontería. Si es mentira, por favor, decidme. Porque es un cambio muy importante. Yo lo veo en mi clínica, ¿vale? Pero necesito de vuestras aportaciones. Muchísimas gracias. Susana, Manu, Mar, Seba, Ivana. Entonces, fijaros. Wow. El cambio no solo es un cambio respecto al dolor. Es un cambio también respecto al comportamiento, es un cambio respecto al behavior, ¿no? Es la actitud y la forma de interpretar los estresores que tiene este paciente, además del dolor. El dolor, claro, siempre será un objetivo para todos nosotros. Entonces, ¿por qué os comenté antes, volviendo al tema, que eventualmente nos olvidamos de que trabajamos con dolor? Porque eventualmente queremos encontrar una causa biomecánica. Una causa biomecánica. Y la causa biomecánica no justifica el dolor del paciente. Porque hay personas que tienen una cicatriz de cesárea y no tienen nada, no sufren de nada, no tienen dolor ni nada, y otras que sufren un montón y no han siquiera tenido una cesárea. Entonces no se puede explicar por la biomecánica. ¿Vale? Entonces ese es el tema del visceral. Este es el tema del visceral. Y se viene ya hace un tiempo proponiendo un modelo biopsicosocial de interpretación del dolor crónico visceral. Un modelo biopsicosocial de abordaje al paciente que sufre de dolor crónico visceral. Y este modelo biopsicosocial incorpora muchísimas cosas al abordaje, integra muchísimas cosas. ¿Por qué integra muchísimas cosas? Porque integra también la parte respecto al sistema nervioso central, que es lo que eventualmente en fisioterapia y eventualmente en osteopatía nos olvidamos, que es la parte del sistema nervioso central. Es decir, la expectativa del paciente influye en la respuesta, chatos. Decidme vosotros, ¿sí o no? La expectativa del paciente influye en la respuesta. ¿Sí o no? La expectativa del paciente influye en el cambio de su dolor. Claro que sí. Su ambiente domiciliario, su ambiente laboral, ¿influye en la respuesta de dolor de este paciente? Claro que sí. Su relación con su madre, con su padre, con sus hijos, ¿influye? Influye, claro que sí. Las palabras que tú utilizas como terapeuta, ¿influyen en la respuesta de este paciente? Claro que sí, también influye. Y esto todo sale del bio. La curación, como nos dijo Albertino, la curación empieza ahí. Y esto todo sale del bio y va al psicosocial. Y ahí nosotros como fisioterapeutas y osteópatas trabajamos muy poco con esta parte. Entonces yo lo que veo en consulta cuando viene un paciente a mí que ya estuvo con otro osteópata o con otro terapeuta manual, me llega y me dice: es que tengo escoliosis, es que tengo una torsión del sacro, es que estuve en un fisioterapeuta o un osteópata que trabaja con visceral, me dijo esto semana pasada un paciente, trabaja con visceral, que me dijo que mi intestino es una faena, que no está bueno, que mi intestino, las fascias del intestino no están bien. Pero estuve en otro que es más estructural, que me dijo que tengo un problema en la segunda costilla. Es que ¿lo vais siguiendo? ¿Me vais siguiendo? ¿O no? ¿O estoy flipando? Tuve un paciente hace 2 semanas. Yo le pregunté, ¿cuál es osteópata también? Todavía no ha hecho el curso.
me dijo, como nos dijo Mark, quitarnos cebos. Perfecto, Mark. Me dijo el paciente, no tengo dolores, nada. No tengo molestias ni nada. Mi problema es que cuando voy a dormir, me tumbo en la cama y una vez a la semana o 2 veces a la semana se dispara una reacción involuntaria y empiezo a temblar. Y luego cuando me relajo empiezo a tener pesadillas, se dispara una taquicardia, pero así, de la nada, ¿no? Estoy ahí tumbado para relajarme y cuando estoy ahí tumbado para relajarme empieza todo esto. Ya hice todas las investigaciones con médicos, su novia es médica, hice todas las investigaciones médicas, todas las pruebas de imagen, no hay nada. El corazón está súper bien, la parte del sistema nervioso central está súper bien, todo esto. Entonces yo le comenté, bueno, esto a veces es un tema interoceptivo, no tanto esteroceptivo, pero interoceptivo. El tema no es si tú tienes dolor o no, el tema es si estás trabajando en un ambiente que va a favorecer el desarrollo del dolor. Este es el tema. Es actuar preventivamente, ¿no? Es actuar antes que venga el daño. Entonces, y eso es osteópata también. Entonces es más fácil explicarlo. Entonces, bueno, le probé, le puse el Polar para verificar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, para ver cómo estaba su sistema nervioso autónomo, ¿no? Si estaba súper estresado, si no, si estaba bien. Y tuve una sorpresa. ¿Por qué, chatos? Fijaros. Le probé y la verdad, le probé tumbado y el vago estaba perfecto. Y no cuadra, ¿verdad? Es un clúster de estrés, pero no cuadra porque el vago estaba bien. Pues yo le dije, bueno, a ver, sentado, ¿no? Si cambia algo. Le puse sentado, es para ver un poco más la actividad simpática, le puse el Polar otra vez y nada, estaba todo bien. Ya todo estaba perfecto. Pues a lo mejor el cambio no estaba en el sistema vegetativo, ¿no? A lo mejor el cambio no estaba en el sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿se escucha bien, Ruby? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿No? ¿Sí? Interrumpo, empiezo otra vez. ¿Que hice algo mal? ¿Sí? Vale, Albertino me dijo que sí. Entonces, chatos. El autónomo estaba perfecto. Ahora, tenía bloating abdominal. Tenía ptosis abdominal. Es decir, al final del día tenía ptosis abdominal. Pero esto no me cuadra que salga todo bien en la variabilidad. No me cuadra. Si tienes bloating, no me cuadra. Todo bien, María, todo bien, todo del libro. Entonces yo le pedí, ¿y qué tal en el deporte por la mañana? ¿Cómo te notas? Bueno, me despierto bien, el deporte bien, practico al fútbol 2-3 veces a la semana, no me molesta, pero tenía este bloating abdominal. Entonces le pedí para hacer, túmbate, dame 5 respiraciones profundas, ¿ok? Quiero saber cómo está tu patrón respiratorio, porque esto que me estás contando es un tema que se asemeja a quejas interoceptivas, ¿no? Del sistema interoceptivo, y ahí el sistema autónomo tiene que estar ahí. Túmbate ahí y respira. Y cuando se tumbó, al tumbarse, hizo una super respiración abdominal, que ya no era siquiera diafragmática, era casi una respiración de la próstata, ¿sabes? Que el abdomen venía casi hacia el techo. Súper amplio el movimiento abdominal. Y el movimiento en el tórax, casi nada. El brazo de bomba no estaba bien. No estaba bien el brazo de bomba. Entonces,
mucha respiración abdominal como una inversión del patrón respiratorio. Pues, ok. Entonces yo le dije, bueno, no te preocupes. Vamos a seguir, si tú me permites, seguimos con la consulta y al final te doy un diagnóstico. ¿Ok? Ok. Y os comenté ya en distintas veces que yo siempre mantengo la cinta de Polar en el paciente cuando le estoy tratando. Entonces, le dejé ahí la cinta de Polar y a lo largo de la terapia, a lo largo de la consulta, yo dejo en estas situaciones así, no con todos, pero en estas situaciones así, ¿yo qué hago? Yo dejo el móvil disponible para estar mirando a la variabilidad de la frecuencia cardíaca del paciente. Siempre dejo, porque quiero saber qué respuesta tiene el paciente cuando le hago un estímulo visceral, cuando le hago un estímulo en la costilla, cuando le hago un estímulo en el abdomen bajo, o cuando le hago un estímulo en el cuello, cuando le hago un estímulo en la cabeza. Entonces, yo dejo el Polar y dejo la aplicación de Elite en tiempo real a funcionar para informarme si al paciente le viene bien esto o no. Y fue súper raro, chatos. ¿Por qué? Porque cuando yo le proponía estímulos parasimpáticos, yo le propuse, bueno, vamos a respirar en ciclos respiratorios de 5 o 6 segundos. Y ya hemos comentado distintas veces que respiraciones de 5 ciclos por minuto o 6 ciclos por minuto son respiraciones que aumentan la actividad parasimpática, ¿verdad? Una respiración lenta, ralentizada, aumenta el tono parasimpático, ¿verdad? Una respiración abdominal aumenta el tono parasimpático. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí o no? Si quiero aumentar el simpático, yo aumento la velocidad del flujo respiratorio, ¿no? Aumento la frecuencia respiratoria. Pero si quiero aumentar el para, yo disminuyo la frecuencia respiratoria. ¿Sí o no? Decidme algo, darme corazoncitos. Muy bien. Entonces, yo le pedía respiraciones lentas. ¿Y qué pasaba? Que subía el simpático. Cuando yo le pedía estímulos parasimpáticos, le subía la actividad simpática. Otra vez, yo le pedí estímulos, yo le di y le pedí actividades para subir el parasimpático. Comprobado ya por distintos artículos, por distintas evidencias científicas. No es creencia del terapeuta. Yo le di un estímulo que o sí en estas condiciones, si tú respetas estas etapas, sube el tono parasimpático. Y en él, lo que pasaba es que subía el tono simpático. No subía el tono parasimpático, subía el tono simpático. Claro, Seba, los receptores no estaban funcionando. Los receptores lo estaban interpretando al revés. Inversión de la actividad de los receptores, María. Inversión de la actividad de los receptores. Entonces yo le comenté, mira, esto en general tiene que ver con la actividad interoceptiva, ¿ok? Con las emociones, con la percepción de seguridad, con todo esto, ¿ok? Le comenté. Ya os comenté que el paciente habla si quiere hablar. Yo no le voy a preguntar nada. Pero como era osteópata, yo le dije, mira, tú eres osteópata, tengo que decirte. Esto cuadra con situaciones, con personas que han tenido una situación de trauma, de lo que sea, de trabajo, de familia, de lo que sea. A los cuales, y estos traumas no están bien resueltos. Claro, Albertino, no es frecuente, no es común. Era una cebra blanquita. Pero no quiero saber si tiene traumas. Yo le comenté. Entonces yo le dije, te voy a pedir ejercicios de interocepción, que es una parte nueva que estamos poniendo ahora en el curso de SNA Integrativo 4. Estamos poniendo los ejercicios interoceptivos.
Te voy a pedir ejercicios de interocepción. Quiero que tú los practiques a lo largo de la semana. Lo haremos aquí, en consulta primero, y luego tú lo harás en casa. Y tú me cuentas en una semana qué tal el tema. Y volvió en la semana siguiente y me dijo, no, muchísimo mejor, la función gastrointestinal, la calidad del sueño, y esta semana no tuve ningún episodio. A ver, para la próxima, para la siguiente, ok. Y le di otra vez, ahora pautas un poco más importantes. Otra vez hizo las pruebas, todo en casa, y me dijo, Luis, segunda semana bien, 15 días sin ningún episodio. ¿Qué es lo que estaba pasando, chatos, con este paciente? A la hora de tumbarse, a la hora de relajarse, a la hora de descansar, los receptores estaban cambiando el chip. Estaba cambiando el chip. Entonces, en un momento que debería relajarse, el sistema estaba activando. ¿Me va siguiendo? Se estaba activando, no relajando, estaba con inversión. Entonces yo necesito ahí que ahora, de forma consciente, él haga al revés, que esté consciente de que tiene que estar relajándose para que esto se vaya poco a poco quitando. Pero ahí ahora tiene que ser consciente. ¿Por qué tiene que ser consciente? Porque es clarísimo que este paciente tenía ansiedad, es clarísimo que este paciente tenía tiene una expectativa frente a su trabajo, a su vida familiar, no sé. Pero es evidente que tiene cosas que no están bien resueltas con este paciente. Nosotros le damos el estímulo, él resuelve todo lo demás. Le arreglamos la vía, cambiamos la química interna y él hace todo lo demás. Le damos condiciones de actuar. Este es el tema. Este es el paciente 1. ¿Vale? Entonces, es importante tener claro esto, chatos. No había dolor. No había dolor. No había dolor. Pero era una cuestión visceral. Claro que era una cuestión visceral, pero no había dolor. Si a él le parece bien, Susana, solo con la conciencia consigues que cambie. Sí. Esto va un poco más dirigido al tema de educación en dolor, de la hipnosis, también trabaja mucho con el tema. Si el paciente trae todo al consciente y empieza esto es un poco de interocepción, ¿no? Empieza a acostumbrarse con la sensación y empieza a repetir. Uno empieza a repetir para uno mismo que no estoy en peligro, aunque la frecuencia cardíaca haya subido, aunque tenga taquicardia, no estoy en peligro, no es peligroso, no es una situación de amenaza. Y ahí empieza a regular todo esto. ¿Vale? Y luego, en la segunda cita, al registrar el polar otra vez con los estímulos, ahí sí, en la segunda cita ya hubo un cambio importante. Es decir, cuando le proponíamos actividades, ejercicios parasimpáticos, subía el para. Estaba perfecto. Se estaba regulando otra vez la capacidad del receptor. Pero lo raro es que le quitamos actividad de respiración abdominal y le hemos puesto actividad en el tórax. Obviamente no hemos quitado todo el desarrollo, ¿no?, de la respiración abdominal, pero le hemos disminuido un poco el rango de movimiento abdominal y aumentamos un poco el rango de movimiento torácico, y ahí sí, mejoró muchísimo. ¿Vale? Pero sigue, esta semana tiene la tercera cita, ya luego los comentaré. Entonces, ¿por qué estoy comentando esto? Porque estamos hablando de visceral y estamos hablando de pacientes complejos, pacientes que no es raro que tengan alteración autoinmune, no es raro que tengan alteración comportamental, no es raro que tengan alteración de la microbiota, no es raro que tengan alteración de la actividad neurovegetativa, y no es raro tampoco que tengan alteración del eje neuroendocrino. No es raro tampoco, chatos. Entonces tú me vas a decir, esto es pseudociencia. No, esto no tiene nada que ver con pseudociencia. Esto es la ciencia del dolor. Esto es la ciencia del
dolor. Y cuando hablamos de ciencia del dolor, chatos, esto cambia totalmente la perspectiva. ¿Por qué cambia totalmente la perspectiva? Porque aquí tenemos un escenario, tenemos una película que es multifactorial. Entonces, cuando decimos la búsqueda por un protocolo de rehabilitación de la rodilla para una tendinitis del tendón rotuliano, ok, ahí está bien puesto. Cuando decimos protocolo para cirugía de prótesis de cadera, bueno, está bien puesto porque es un tema biomecánico puro y duro y tú puedes desarrollar protocolos ahí que cuadran para 90%. Pero aquí no, con dolor visceral no. Con dolor visceral no. ¿Qué creo, Susana? Yo creo que empieza el comportamiento. En general, yo no creo, Susana, que sea así para todos. Yo creo que en la mayor parte de la gente cambia primero el comportamiento. Pero yo creo que puede haber gente que el dolor visceral ya venga primero. Como después de una cirugía, por ejemplo. Como Johanna. Si os recordáis del vídeo de Johanna, para Johanna ha venido primero el cambio visceral, después del cambio emocional. Pero en general, cuando no hay un daño estructural, yo creo que el comportamental viene antes. Cuando no hay un daño estructural directo. Cuando hay, puede venir el tema visceral, puede venir antes. ¿Vale? Entonces, fisioterapeutas, osteópatas, es necesario ir más allá del tejido. Ir más allá de la vértebra, ir más allá de la metámera, ir más allá de la fascia. Es necesario ir más allá. Es necesario integrar conocimientos de interocepción, de fisiología y de funcionamiento de la vía. Es necesario integrarlo, ¿vale? Muy bien. Y entonces, IASP nos propone una clasificación de la siguiente forma. Esto nos tomará aún algún tiempo de desarrollo para llegar a esto. IASP nos propone que los dolores viscerales secundarios estén categorizados en 3 distintos mecanismos. 3 mecanismos distintos nos propone. El mecanismo 1, por inflamación persistente. El mecanismo 1 por inflamación persistente, el mecanismo 2 por alteración vascular, el mecanismo 2 por alteración vascular de nutrición del tejido, aporte sanguíneo y todo esto, y el mecanismo 3 por factores mecánicos. Entonces, el mecanismo 1, por ejemplo, una inflamación crónica del intestino. El mecanismo 2, por ejemplo, por un vasoespasmo, ¿no? Angina del pecho. Mecanismo 2. Sí, Gris, luego subo el paper, que en el paper está el cuadro, ¿vale? Y por factores mecánicos, por ejemplo, después de una cirugía, de una histerectomía, por ejemplo, donde se genera mucha tensión en la sutura y esto empieza a generar cambios y maladaptaciones y dolor visceral en el paciente. Entonces, si os dais cuenta, para nosotros fisios, para nosotros osteópatas, ya nos está ofreciendo la oportunidad de poner nuestro conocimiento en categorías, ¿no? Porque a veces escucho a la gente decir, yo creo que es el ligamento, yo creo que es la vascularización de la víscera, yo creo que es la fascia, yo creo que es porque tiene un cambio en la microbiota. Yo escucho esto. Pero siempre sigue en la cabeza del terapeuta y esto sigue siendo un problema. Necesitamos clasificar las cosas bien para que todos sepan interpretar lo que estamos hablando. Para que todos sepan de lo que estamos hablando.
Entonces, esto ahí ya es una oportunidad. Quien quiere hacer investigación científica, quien quiere, bueno, quien quiere profundizarse más en el tema, está estupenda la oportunidad. ¿Por qué? Porque el mundo científico que estudia el comportamiento de los mecanismos del dolor viene en esta dirección. O va en esta dirección. Y yo diría que la osteopatía y la fisioterapia que trabaja con la parte visceral tiene que ir en esta dirección. Si tú aún como fisioterapeuta o osteópata no estás en esta dirección, yo te diría que estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo, porque es por ahí que va la cosa. Esto en 3-4 años, cuando tú digas, no, el problema es este ligamento, mira, vamos a hablar de otra forma. Hay problemas del ligamento que generan cambios en la vascularización, claro que sí, la síndrome del ligamento arqueado mediano, por ejemplo. Claro que sí, va a generar una compresión sobre el aporte sanguíneo que va al estómago, que va al hígado, que va al páncreas, ¿no? Una compresión ahí sobre la región celíaca que va a generar un estrechamiento, una isquemia y dolor abdominal por una isquemia, por una compresión de un ligamento. Está bien puesto. Pero tenemos que ponernos más al día de que la ciencia va trayendo de nuevos elementos para integrar esto en nuestra consulta como fisioterapeutas o como osteópatas. Si queremos ser terapeutas de élite, es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. ¿Entiendes? Entonces, como nos dijo Juliane, sí, son 3 factores independientes. Pero, como nos dice en el documento, puede haber sobreposición. Un mismo paciente puede tener 2, 3, 4 elementos que se pueda clasificar como alteración. Incluso dolor que no tiene nada que ver con dolor visceral. Incluso situaciones clínicas que no tienen nada que ver con dolor visceral. Como ansiedad, como estrés, como depresión, todo esto. Pero hay que cuadrar esto. Y hay que poner el sistema nervioso autónomo ahí. Puede ser que uno dependa del otro, pero no necesariamente uno va a tirar del otro. No necesariamente. Pues puede haber sobreposición. Esto sí, puede haber. Pero el diagnóstico ahí es súper complicado. Por esto os comenté al principio, es súper complicado el diagnóstico de dolor crónico. Por esto no tenemos que estar pendientes todo el tiempo del tema del diagnóstico, sino que del tema del mecanismo que está generando el problema. ¿Me va siguiendo, sí o no? Es que al final siempre nos quedamos otra vez con el diagnóstico, con la estructura, con el tejido. El tema es el mecanismo, más que la estructura. El tema no es la arteria, el tema es la isquemia. El tema no es si el ligamento está muy rígido. El tema es que el ligamento muy rígido está generando un proceso nociceptivo y este proceso nociceptivo no se está inhibiendo desde la sustancia gris periaqueductual. El problema ahí es la modulación descendente, ¿sabes? Este es el tema. Los 3 mecanismos pueden estar presentes. Es raro, pero sí puede, claro, puede. En una situación de cáncer, por ejemplo, puede haber los 3. Si está simpático o vago, si solo salen los datos de qué valor te da. Me da la SDNN, Javi, y me da la RMCCD. Tú ahí sacas las conclusiones con la SDNN y la RMCCD. Puedes sacar ahí todas las conclusiones que necesitas. Yo utilizo cubios también en consulta. ¿Vale? Ayuda a preguntar cuál es el... Claro, la temporalidad de los eventos, María. Muy bien dicho, la temporalidad de los eventos. Conocer la temporalidad de los eventos es fundamental para poder determinar esto. Y ahí está el paper, que uno de los papers, hay un montón de papers. Dolor visceral es un mundo, tú puedes buscar papers de todo lo que quieras.
Javi, explícame mejor, que no sé si comprendo tu duda. Ruby, ayúdame a comprender. Entonces ahí está uno de los papers que habla, por ejemplo, de síndrome del colon irritable o de enfermedades inflamatorias del intestino. A ver, durante la consulta con el pobre, ¿cómo sabes si está simpático? Tú vas a ver, Javi, si está simpático o parasimpático por los valores. Si tú le mides ahí, te sale en la hora, te sale todo. Pum, 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 pum. Ahí tú sabes si está simpático o parasimpático. ¿Vale? Yo lo hago siempre al principio y lo hago siempre al final de la cita, ¿vale? Para saber cómo ha reaccionado. Aunque lo que me importa no es la verificación que está al final, lo que me importa es la verificación de la semana siguiente, porque quiero saber si la adaptación que le propuse, si se mantuvo o no. No sé si me explico o no. Si no, alguien me puede ayudar. Entonces ahí está uno de los papers, ¿vale? Hay un montón de papers, hay un montón. Toda la investigación en variabilidad de la frecuencia cardíaca es aún una investigación preliminaria, es una investigación que está empezando, no se puede concluir, sacar grandes conclusiones de esto, aunque sea una revisión, ¿vale? Hay que mirarlo con cuidado. Hay que mirarlo con cuidado, pero las evidencias iniciales, las evidencias al principio, indican que hay cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria del intestino, cuando les comparamos con sujetos sanos. Hay cambios, ¿vale? Los cambios son más importantes en la alta frecuencia, en la high frequency, que esto en teoría sería el control vagal, ¿ok? Sería un compromiso del control vagal. Entonces, hay otros que dicen que también hay un cambio en el low frequency. De ahí el cambio en el low frequency, en la frecuencia baja, estaría relacionada al reflejo baroreceptor. Al reflejo baroreceptor. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos esta evidencia. Pues, ¿puedo sacar conclusiones definitivas sobre esto? No. Las investigaciones dicen que el camino parece que sigue en esta dirección. Puede que mañana cambie, porque son investigaciones aún muy heterogéneas, con poblaciones muy distintas, con algunos problemas en la metodología, que es un poco lo que pone en la discusión. Entonces, que pone que hay mucha heterogeneidad en los resultados, con un alto riesgo de sesgo. Entonces hay que mirarlo con cuidadín, ¿vale? Pero ya te indica una dirección. Y que nos importa ahora, más que todo, es la dirección. Más importante que la velocidad es la dirección. Muy bien. Entonces esto es importante. Entonces, fijaros, chatos. Quiero terminar ahora con un caso clínico final. El paciente ha venido en la semana pasada, hace 2 semanas. Y el paciente venía, me ha derivado una amiga osteópata, me lo derivó. ¿Okay? Me derivó porque el paciente venía con un dolor torácico en el pecho y que seguía al miembro superior izquierdo, ¿no? Que se sospecha muchísimo porque es una característica de infarto, ¿no? Una característica de problema cardíaco. Hizo las pruebas cardíacas y todo esto, no salió nada, pero aún así la indicación es la misma. Y tenía un poco de inseguridad, la compañera me dijo, no, es que échale un vistazo. Muy bien, al entrar en el consultorio el paciente me miró y me dijo, ¿cuál es tu nombre de verdad? Que no me recuerdo. Pues yo le dije, Luis. Ah, sí, pues muy bien, Luis, soy X, ok, X. Mira, entra X. Pues voy al baño y luego vamos, ok,
sin problemas. Y luego vino al consultorio, ahí a la sala, me dijo, me tumbo, me siento, que quito la camisa. Pues no, siéntate y dime por qué estás aquí, ¿no? Si no, no hay por qué tumbarse. Pero esto ya me dice al principio que es ansioso, que no sé, que le gusta dominar el ambiente y todo, pero está bien. Y entonces empezó a comentarme del tema del dolor cardíaco, que va con irradiación al brazo izquierdo y todo esto. Yo le hice una pregunta sencilla. Mira, cuando tú estás más estresado, ¿esto suele ser más frecuente? No. Si tú estás estresado y estás con este dolor, ¿esto aumenta la intensidad del dolor? Dijo que no. Si tú duermes peor, si sales a correr, si practicas deporte, si subes escaleras, esto empieza o a lo mejor empeora el dolor. Me dijo, no. ¿Y cuál es el patrón de este dolor? Es que no tiene un patrón. A veces hago la comida y como. ¿Y qué horas comes? Como a las 9, 10 de la noche. Ok. Y a veces después de la comida me empieza esto. Pues está bien. Pero si subes escaleras, no. Si aumentas el esfuerzo, no. Ok. Pero cuando cambias el horario o cuando cambias la comida, sí. Pues está bien. Es un dolor visceral de origen cardíaco, un dolor visceral de origen gastrointestinal, chatos. Decirme, vamos, para el diagnóstico diferencial, ya que es la semana del razonamiento clínico, ¿no? Ya que el objetivo es el razonamiento clínico. Decirme, ahora, vamos, el problema es el sistema cardíaco, el problema es el sistema gastrointestinal. ¿Qué opináis? Vamos. Problemas gastrointestinal, chatos. Esto es una característica clásica de un dolor torácico funcional. Un dolor torácico funcional es la característica clásica del esófago. ¿Qué está ahí en la imagen? Es la característica clásica del esófago. Está ahí puesto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es razonamiento clínico. ¿Cómo sé que es del esófago? Porque tiene un comportamiento de alteración del comportamiento gastrointestinal y alteración del comportamiento del dolor. Pero si cambia el esfuerzo, si le genera más taquicardia, no le genera isquemia, no le aumenta el dolor. Esto es razonamiento clínico. Esto es cazar cebras. Es esto. Esto es lo que tenemos que hacer todos los días. ¿Cómo estaba la valoración del vegetativo? Estaba fatal. La valoración del vegetativo estaba fatal. El simpático estaba súper alto, el parasimpático estaba súper bajo, pero el dolor probablemente no tiene nada que ver con esto. Esto influye en la intensidad del dolor, pero no es lo que genera el dolor. ¿Me vas siguiendo, sí o no? Decidme ahora, dame corazoncitos que necesito terminar, si no Instagram me lo va a interrumpir. ¿Sí o no? Vamos bien. Dame los corazoncitos. Esto es razonamiento clínico. Esto es razonamiento de fisioterapeutas y osteópatas de élite. Es así. Hacemos las preguntas que cuadran con el diagnóstico. Ahí va bien. ¿Vale? Pues muy bien. Yo creo que luego Luca va a subir a las historias el primer challenge, que es el Cuclillas Challenge, y ahí son 3 challenges para poder obtener el billete para la semana del razonamiento clínico. ¿Vale? Los secretos del razonamiento clínico. Son 3 challenges, 3 semanas, y vamos a lanzar el de esta semana, que es el Cuclillas Challenge. Espero a todos en la semana del razonamiento clínico y espero ver a todos en el Cuclillas Challenge. ¿Vale? Un besito a todos. Juan, envíame en directo la pregunta. ¿Vale? Un besito a todos, cuidaros mucho. Mascarilla puesta, alcohol y todo esto. El alcohol no es para beber, es para poner en las manos. ¿Vale? Un besito. Chao.